Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Sí, buenas noches, Licen. Víctor, ¿cómo estamos? Buenas noches, Muy bien, Licen. buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida. Iniciamos, como es de costumbre, con la presentación del documento correspondiente al documento de donde se encuentra la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, vocabulary. Vamos a ver el tema número 2. ¿Cómo se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras? Es como vamos a ver. Existen diferentes sufijos, los cuales nosotros vamos a determinar cuáles son y cómo se forman cada uno de ellos. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea. A continuación tienen las instrucciones de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, para desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En relación y en función de la tarea correspondientes para esta semana, dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice: se pueden formar sustantivos de otras palabras, a partir de otras palabras, indique cuál es el procedimiento. Esa parte ustedes obviamente lo van a contestar en inglés y obviamente con sus ejemplos, los ejemplos que ustedes vayan a ver, en este caso con los sufijos. Esos sufijos tienen que estar español e inglés. En la actividad en el numeral 2 dice lo siguiente: con el sustantivo difficultly construya 3 oraciones. Estas oraciones tienen que ser español-inglés. La siguiente dice: con el sustantivo duplication construya 3 oraciones. Igual tienen que ser español-inglés, tienen que ser las 3 oraciones. La cuarta dice: con el sustantivo anger construya 3 oraciones, igual español-inglés. Y por último, con el sustantivo similarity construya 3 oraciones. Es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que los trabajos son 100% escritos, no pueden ser presentados en otro formato, no pueden ser hechos a computadora, porque se considera como tarea no presentada. La rotulación de la hoja es fundamental. Esto tienen que hacer al inicio de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea. Tienen que desarrollar esta nomenclatura, tienen que desarrollar este rotulado de la hoja. A continuación de eso, ustedes van a empezar a desarrollar el contenido de su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer y tienen que revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema: se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras, correspondientes a la semana 2 del 9 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 9 de octubre, la fecha límite de entregas desde el 31 de octubre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2023. Son los tiempos en los cuales ustedes pueden desarrollar esta actividad. Hasta ahí ustedes pueden presentar esta actividad. Si es que en función de la tarea vamos a iniciar con explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, que me imagino que ya debieron haber revisado, me imagino que ya debieron haberse pegado una pequeña leída para que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata el desarrollo de la presente clase. Estamos en la unidad número 2, en el tema número 2, se pueden formar sustantivos de otras palabras. Es posible formar sustantivos a partir de verbos o de adjetivos. Ojo, se pueden formar sustantivos, en este caso sustantivos, se pueden formar estos sustantivos a partir de ¿qué? A partir de verbos y también a partir de adjetivos. Se puede formar sustantivos. Esto permite que no exista la repetición de palabras muy dentro de un escrito. Y esto especialmente se utiliza para el área cuando ustedes de pronto en inglés, y de hecho cuando lleguen a la universidad, ustedes tienen una inducción, tienen la introducción cuando vayan a hacer una tesis. Y en la tesis tiene una parte que le dicen el summary, que es el resumen. Ahí ustedes tienen que hacerlo eso en inglés.
¿Qué es lo que hace esta actividad? ¿Qué es lo que hace esta parte de la gramática inglesa? Permite diversificar sustantivos para que no sean repetitivos y sea muy fluido el texto. Esa es la función que desarrolla. Entonces ya saben cuál es la función y ya saben que se pueden formar otros sustantivos a partir de verbos y a partir de adjetivos. Este recurso se conoce como sustantivación o nominalización en inglés. Es útil sobre todo para la redacción académica, como les había dicho, porque previene la repetición de verbos y hace que el texto adquiera un tono más objetivo, sea más estructural, sea más técnico, más científico la estructura. En inglés es común la formación de sustantivos a partir de verbos y adjetivos. En la siguiente tabla nosotros vamos a ver algunas de las sustantivaciones más comunes en relación de verbo hacia sustantivo. Y nosotros en la siguiente infografía, nosotros tenemos aquí el... Licen, disculpe que le corte. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Eh, Pasa que ahora yo creo que me atrasé un poquito en enviar los deberes y solamente está la nota en calificaciones, solamente la nota del examen, o todavía no califican los deberes. ¿Cómo es eso? De la unidad número 1, yo ya tengo calificado y el resto de compañeros de usted me lo puede corroborar con eso. Entonces, como usted recién se ha incorporado, me imagino que el momento que recién se incorporó, debió haber conversado con la señora rectora, debió haber conversado con el área administrativa del establecimiento y le habrán determinado un tiempo perentorio para que usted se iguale y suba todas las tareas. No tiene excusa, usted tiene que igualarse todas las tareas. Ahora, una vez que usted haya subido las tareas, por favor, cuando usted haya completado todas, no una por una, sino cuando usted haya completado todas las tareas, No todas, eh, todas tengo de la unidad número 1, están todas, dicen, todas están ya subidas y solamente está el examen nomás. entonces usted debió haber subido fuera de tiempo, porque yo ya pasé calificando. Entonces, si es que usted subió fuera de tiempo, usted tiene que esperar hasta cuando yo haga un barrido de la plataforma. Yo siempre les he dicho a ustedes, bueno, en este caso que dice que usted recién se incorpora a este proceso educativo, ustedes tienen un mes para presentar todas las actividades. De hecho, cada unidad tiene una duración de un mes. Eso quiere decir, el mes tiene 4 semanas. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen 4 tareas durante toda la unidad. Una vez O que sea que, una vez que ustedes han completado la última tarea, que es la cuarta tarea o el cuarto tema, más el examen, el momento que ustedes ingresan a dar el examen, ese momento es el adecuado que yo empiezo a calificar. Le vuelvo a presentar, compañero, les vuelvo a presentar el documento de la tarea, porque en el documento de la tarea se encuentra toda la información pertinente. Entonces, verá, le explico y para eso ustedes tienen que leer. Y yo estoy viendo, me estoy dando cuenta que la mayoría de ustedes no leen especialmente este documento o no lo entienden. Esa parte no lo puedo saber. Nos vamos a la parte no, sí, final sí, y licencia. le dice aquí, le dice permite entregas desde, aquí tiene una fecha, la fecha límite de entrega de esa y todas las tareas, aquí tiene la fecha límite y aquí tiene la fecha en la cual yo voy a empezar a calificar o cuando yo voy a publicar las calificaciones. Entonces, en este caso es el 5 de noviembre del 2023 porque estamos dentro de la segunda unidad. Entonces, ustedes ya saben Oh, cuándo. sí me atrasé esta materia, nomás me atrasé por eso es mi inquietud que le estaba por preguntarle. Vuelvo y repito. Entonces, si usted se atrasó, tiene que esperar porque yo ya pasé. Primeramente, yo no soy adivino, porque ustedes tienen un cronograma para calificar, como ya le acabo de indicar. Sí, Si es sí, que yo estoy en el día y califico en el día y usted no subió, no tengo que calificar porque el sistema me indica si es que existen tareas pendientes o si ya está todo calificado. Ahora, si usted lo volvió a subir o subió su tarea fuera del tiempo, no es que se va a quedar sin nota, sino que tiene que esperar a un proceso un poco más largo después que yo voy a calificar, porque yo voy por etapas. Entonces, bueno, para los compañeros que de pronto se han atrasado,
yo voy a volver a hacer un barrido, pese que ese barrido solo se lo hace hasta el final. Pero por esta vez, por esta única vez, yo voy a hacer un barrido. No les ofrezco en esta semana, les ofrezco de pronto a partir del día lunes, que voy a hacer un barrido total otra vez, viendo cuánto, si es que han vuelto a enviar, para volver a calificar. Entonces ahí, que esté pendiente para que pueda observar la calificación que usted ha obtenido. Ya le dicen gracias porque igual al grupo ahora estaban preguntando a la licenciada Miriam que incluso algunos no encontraban deberes de la semana pasada, decían. Ahí sí ya no es mi problema porque yo he venido, yo incluso les he dicho, y por algunos compañeros, verán, yo les dije a ustedes que para que ustedes si, se sigan anticipando, sigan viendo, yo por lo general los deberes yo aperturo en la plataforma todos los días lunes, pero por ahí, No, sí, dicen, por mi lado ya, sí está bien, sí, estoy sí, entendido en eso lo que usted me ya, dice. Dice. pero por ahí hay algunos compañeros que habían dicho que no entienden, que están abiertos los deberes, pero que no hay la clase explicativa y por eso les han vuelto a cerrar. Mi culpa ya no es, porque ustedes tranquilamente hay deberes que son bastante fáciles y que ustedes pueden leer y pueden anticiparse el deber. Solo en las partes No, que esa nada ustedes, más era mi solo, inquietud, sí, Lizy. sí, 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 solo en las partes que ustedes no Disculpará. entienden, son las partes que ustedes no comprenden, pueden esperar a la clase, pero por ahí habían dicho que no entienden porque no está la clase, porque no hay el video y tanta cosa No, más. sí está, Entonces, en todos está la, bueno, al menos a mí sí me sale, en todos me sale la clase, el material de apoyo, todo sale. por eso les habían vuelto a cerrar, si no ustedes tenían a partir del día lunes, tenían ya abiertas las tareas para que puedan observar, pero ahora ya no es así, así es que tendrán que esperar al momento adecuado. Continuamos, Y dice, continúe nomás. en inglés es común que la formación de sustantivos a partir de los verbos y adjetivos, en la siguiente tabla nosotros vamos a iniciar a ver cómo se forma este proceso de sustantivación más común de los verbos y vamos a ver en este caso de los verbos hacia los sustantivos. Me regalan solo un minuto nomás. Ya le cogió ese malo a ese ahí en el baño, ¿verdad? No, yo le paré para que vea. Compañero, ayúdeme apagando su micrófono, por favor. Tenga la bondad para poder continuar. Listo, gracias. Entonces vamos a ver a partir del verbo hacia la construcción de nuevos sustantivos hacia a partir de un verbo. Nosotros tenemos aquí el verbo y tenemos el proceso de sustantivación, cómo se van formando. Y para eso nosotros tenemos que ver una estructura, especialmente en la parte final, que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, el verbo adapt, que se traduce al español como adaptar. Si nosotros le cambiamos y se transforma en un sustantivo, es adaptation. Si ustedes ven, prácticamente, ¿qué es lo que se fusionó al final? Simplemente ion es lo que se determinó. Entonces, por eso se transformó en un sustantivo que es adaptation. Adapt como verbo significa adaptar. Adaptation es adaptación. Entonces, adaptar es la acción, mientras que adaptación es el mecanismo o el medio por el cual resulta el adaptar. Entonces, ustedes más o menos se van viendo la diferencia entre el verbo y el proceso de sustantivación. Vamos al siguiente, que es conclude, que es concluir, mientras que conclusion es conclusión. Entonces, concluir, algo que se está haciendo, la acción, mientras que conclusión es el método mediante el cual se realiza esa conclusión. Concluir. Esto es la conclusión. De esa manera funciona tanto del verbo hacia el sustantivo en este proceso de sustantivación. Vamos a ver la siguiente, confuse. Confuse es confundir, mientras que confusion es confusión. Demonstrate es demostrar, demonstration es demostración. Develop es desarrollar, mientras que development es desarrollo. Vamos al siguiente. Diagnose es diagnosticar, mientras que diagnosis es diagnóstico. Discover es descubrir, mientras que discovery
es descubrimiento. Entonces ustedes van viendo la diferencia entre uno y otro. Prácticamente cuál es la función, en este caso del verbo, es la acción que se realiza. Pero si nosotros vemos dentro de la oración, prácticamente el verbo es la ejecución misma de la acción, mientras que el sustantivo por lo general es el medio, el mecanismo mediante el cual se ejecuta esa acción. Entonces ustedes ya van más o menos viendo cómo se desarrolla. Lo mismo sucede acá en inglés. Por ejemplo, tenemos el siguiente, tenemos duplicate, en este caso es duplicar, pero duplication es duplicación. Reproduce es reproducir, reproduction es reproducción. Perform es actuar, performance es actuación. Entonces ustedes van viendo en esta función a partir de un verbo cómo se puede construir un sustantivo. Prácticamente nosotros ya vamos a ver las terminaciones de las letras mediante las cuales se puede transformar desde un verbo hacia un sustantivo y también desde un adjetivo hacia un sustantivo. Esto en función de esa primera etapa de verbo hacia un sustantivo. Ahora vamos a ver sustantivos creados a partir de adjetivos. Igual tenemos aquí, tenemos la columna de adjetivos y tenemos el proceso de sustantivación. Cómo a partir de un adjetivo nosotros podemos construir un sustantivo y obviamente su respectiva translate o traducción al español. Por ejemplo, el adjetivo hungry es iracundo. Una persona que se encuentra con la ira es iracundo. Si ese hungry le transformamos a sustantivo es hunger y obviamente es el método y el mecanismo por el cual se encuentra iracundo un determinado sujeto. En este caso, hunger es la ira. Hungry, iracundo, hunger, ira. Entonces es el medio por el cual se desarrolla. Cerealless es descuidado, cereallessness es el descuido. ¿Por qué nace el descuido? Obviamente a partir de ser descuidado. Ahí tenemos otra acción. Vamos a ver la siguiente. Difficult. Difficult es difícil, mientras que difficultly es dificultad. Entonces, ¿por qué se hace difícil? Por la dificultad. Desillusioned es desilusionado, mientras que disillusionment es desilusión. Tenemos el siguiente adjetivo. Excited es emocionado, excitement es emoción. Happy, happy es feliz como tal, el adjetivo, pero si nosotros le transformamos al sustantivo es happiness y por lo tanto se transforma a felicidad. Feliz, felicidad. Tenemos al siguiente que es injuried. Injuried es lesionado, mientras que injury como sustantivo es la lesión. Entonces ahí vemos lo que la determinación, el significado, a donde trasciende cada una de las palabras, tanto el adjetivo también como el sustantivo a partir de ese adjetivo. Injuried es lesionado, mientras que injury es la lesión. Tenemos miserable, que es miserable, misery, miseria. Entonces, ¿por qué es una persona miserable? Justamente porque existe la miseria como tal. Entonces, así, de ese contexto es el resto de oraciones. Tenemos opportunistic, que es oportunista, pero tenemos la sustantivación a partir de ese adjetivo, que es opportunity, que es oportunidad. Similar como adjetivo se traduce como similar, mientras que similarity es similitud. Entonces aquí tenemos prácticamente es una pequeña lista en relación a los adjetivos mediante los cuales nace un sustantivo. Y también hemos visto a partir de un verbo cómo nace un sustantivo, cómo se hace a este proceso, a este cambio que se da, se denomina sustantivación. Y este proceso permite generar una variedad, un abanico de palabras, un abanico de léxico que nosotros podemos utilizar en determinadas oraciones, en determinados escritos, especialmente cuando el texto puede ser científico, cuando el texto puede determinar algún tipo de actividad fija, obviamente orientado a las actividades académicas. En esta función nosotros vamos a ver los sufijos, vamos a ver cuáles son los sufijos en relación a la formación de los sustantivos.
En este sentido, vamos a ver cómo se forman sustantivos en inglés a partir de verbos, a partir de adjetivos e incluso de otros mismos sustantivos, al añadirles diferentes sufijos. ¿Cuáles son los sufijos? Los sufijos son las últimas palabras, las cuales nosotros vamos a ver. Por ejemplo, en esta etapa nosotros vamos a ver that, vamos a ver cómo se forman. Entonces, eso se denominan sufijos. Esos son los sufijos mediante los cuales obviamente se generan nuevos sustantivos. Entonces ya sabemos que aquí, que para formar sustantivos en inglés, se los puede hacer a partir de verbos, como ya lo habíamos visto, a partir de adjetivos, como le habíamos visto, e incluso a partir de otros adjetivos, perdón, de otros sustantivos, simplemente añadiéndole sufijos. Ten en cuenta que no es una lista exhaustiva ni lo obviamente pretende ser. Hay cientos de sufijos en inglés, por tanto, ni se te ocurra tratar de memorizarte todo esto, obviamente porque la lista es demasiado extensa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver los más utilizados, los sufijos más utilizados en el proceso de sustantivación. El objetivo aquí es ir familiarizándose o que ustedes se vayan familiarizando con los sufijos más comunes en inglés y ver cómo se suelen expresar añadiendo otras palabras. Y vamos a iniciar en esta etapa con los sustantivos abstractos. ¿Cuáles son los sustantivos abstractos? Los que nosotros no podemos ver, como son la ira, como es el amor, como es el temor. Nosotros no podemos ver al temor, pero lo podemos sentir, ¿no es cierto? Podemos sentir. Entonces, por lo tanto, esos son sustantivos abstractos que nos afectan, pero que nosotros no los podemos ver. Los sustantivos abstractos son los que se refieren a ideas, emociones, estados de ánimo y también expresan condición, calidad o proceso, es decir, se refieren a cosas intangibles. Al referirnos de cosas intangibles, son cosas que nosotros no podemos ver. Si tienes duda, prueba poner en práctica todo este proceso en cuanto a la transformación, al proceso de sustantivación que nosotros vamos a ver a continuación. En este caso vamos a ver con el sufijo, en este caso con el sufijo nes. Se corresponde con el sufijo dad del español, entre otros. Por ejemplo, good. Good ya sabemos que es bueno, ¿no es cierto? Mientras que el goodness es bondad. Entonces ya cambia. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente se añadió el sufijo nes. En este caso, a good es un adjetivo. En este caso, good es un adjetivo calificativo que determina algo que es bueno. Entonces aquí tenemos good como bueno, pero goodness es bondad, es por lo cual se genera ese bueno. Entonces tenemos otro también que es sad como tal. ¿Qué es lo que hacemos al final? Ponemos sad con el sufijo nes y por lo tanto se transforma a sadness. Tenemos weak, que en este caso para transformarle a sustantivo, simplemente le agregamos el sufijo nes al final y tenemos weakness. Para mad, igual lo utilizamos con madness. Aware, tenemos awareness, kind, kidness, shy, shyness, dark, darkness. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que hicimos para el proceso de sustantivación? A partir, en este caso, de estos primeros adjetivos, simplemente nosotros le colocamos el sufijo nes al final y se transforman en sustantivos. El sufijo nes suele formar sustantivos abstractos a partir de adjetivos que terminan en y o en full. Entre otros, vamos a fijarse en los adjetivos terminan en y, cambian esa y por y latina al añadir nes al final. Por ejemplo, tenemos useful, que es lo que hacemos. Simplemente en este caso es un adjetivo bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí no hay ningún problema, simplemente le aumentamos nes al final y se transforma en un sustantivo. Usefulness. Usefulness, obviamente, ya se transforma como sustantivo como tal. Tenemos forgetful,
igual forgetful, simplemente ¿qué es lo que vamos a hacer? Añadimos el sufijo nes al final y se transforma en sustantivos. Y tenemos forgetfulness. Tenemos ready y aquí sí nosotros tenemos que tener en cuenta de acuerdo a la regla. Todos, tanto ready y como happy, terminan en Y. ¿Qué es lo que pasa con la regla ortográfica que dice que todo adjetivo que termine con Y, esa Y desaparece o se cambia en I latina y se añade nes al final? Eso quiere decir que esta Y va a desaparecer, le añadimos y luego el sufijo nes. De ready, readiness. De happy, happiness. Si vieron, prácticamente desapareció la Y por la I latina y obviamente se colocó el sufijo nes. Y de esa manera se creó los sustantivos a partir de adjetivos. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Hay los adjetivos, por decirlos así, comunes. Por ejemplo, este useful, simplemente a este useful, ¿qué es lo que voy a hacer? No hay mayor cosa que agregarle el sufijo nes y eso es todo. De esa manera se transforma en usefulness en sustantivo. Useful como adjetivo, usefulness como sustantivo. Pero en el caso que ustedes encuentren adjetivos que terminen en Y, para estos adjetivos transformarles a sustantivos, esa Y se transforma en I latín, en la I normal, y luego se le añade el sufijo nes. Y de esa manera se transforman en sustantivos estos adjetivos. Eso de acuerdo a la regla ortográfica. Vamos a ver el siguiente sufijo que es iti. Iti es un sufijo que vamos a ver cómo se lo coloca a partir igual de los siguientes adjetivos. Se corresponde con el sufijo dad en español. Eso quiere decir, tiene correlación con el sufijo dad. Vamos a ver, en este, por ejemplo, tenemos equal. Equal es igual. Mientras que equality es igualito. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente yo le añadí it al final, el sufijo it, y se transformó a sustantivo. De esa manera, equal, equality. Scarcer igual scarcity. Simplemente, en este caso, se eliminó la I. Hay que tener muy en cuenta que se elimina la E, la vocal E, y se le incorpora la IT. Entonces tenemos scarcity. Entonces ahí tenemos como sustantivo. Tenemos funcional. Funcional es funcional. Entonces, ¿qué es lo que... para transformarle a sustantivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente le agregamos, en este caso es muy sencillo, it al final. Y tenemos functionality. Funcional y functionality. Similar, similarity. No hay mayor cosa que hacer, en este caso, con el sufijo ity. El sufijo ity suele formar sustantivos abstractos a partir de adjetivos que terminan en able. A-B-L-E, able. Todo sustantivo que termine en able se va a transformar, de hecho, todo adjetivo que termina en able se va a tratar a transformar en sustantivo simplemente agregándole it al final. Entre otros, estos adjetivos suelen perder la E final y se le añade it. Por ejemplo, tenemos probable, probable y tenemos probability. Probable, probabilidad, probability, probable es probable, probability es probabilidad. ¿Qué es lo que dice la regla? Se eliminó la E final y se le agregó it para transformarle en sustantivo. Probable, probability, responsible, responsibility, vulnerable, vulnerability, rebel, reality. De esa manera se transformaron de adjetivos a sustantivos. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos, ¿qué es lo que hace? Se cambia, obviamente que terminan en la vocal E, estos adjetivos pierden esa E y se le agrega it al final para transformarlo en sustantivos. Con el sufijo th, que corresponde con varios sufijos en español, el sufijo th se suele unir a dos adjetivos calificativos para formar un sustantivo abstracto correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos deep. Deep, en este caso, ¿qué es lo que pasa?
en este caso desaparece una E, y hay que tener muy en cuenta. Este es uno de las reglas bastante excepcionales en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay que ver qué es lo que tiene que desaparecer para que este adjetivo se transforme en sustantivo. En este caso es un sustantivo abstracto, algo que nosotros no podemos ver. Entonces tenemos deep y tenemos depth. Tenemos long, tenemos length, cambió esa O por E, length, y se aumentó TH al final. Ojo, eso siempre va a terminar en TH cuando se forma a un sustantivo. Warm, tenemos warmth, tenemos grow, tenemos growth, simplemente terminado en TH. Hay algunos que pierden, que cambian totalmente las vocales, hay que tener muy en cuenta en cuanto a su estructura completa para ver en qué momentos recibe el proceso de accidentabilidad gramatical y obviamente transformarse de adjetivo hacia sustantivo. Además, el sufijo TH forma los números ordinales a partir de los 3. Por ejemplo, eso nosotros ya habíamos dicho. Por ejemplo, tenemos for, y yo quiero decir cuarto a partir de ese for. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le agrego TH al final y le digo fourth, y ya no es 4 y se transforma en cuarto, ¿no es cierto? Eso nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. 7, 7, pero si le pongo 7 con TH al final, se transforma en séptimo. 20 es 20. 20th es simplemente qué es lo que pasó. Y ahí se aplica la regla anterior, que dice que todos los adjetivos que terminan en Y, esa Y desaparece. Y obviamente se le agrega la letra E seguido de TH. Si yo tengo 20, yo tengo 20th. 20 es 20, mientras que 20th es veinteavo. 100 es 100, que pertenece a los cientos. 100 es el centésimo. Obviamente, solamente se le agrega la TH al final. Esto, obviamente, con los números, con los adjetivos numerales. ¿Cuáles son los adjetivos numerales? Los que determinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se transforman a, obviamente, adjetivos también ordinales que determinan orden. En este caso, fourth, que corresponde a cuarto, seventh, que corresponde a séptimo, 20th, que corresponde a veinteavo, y 100, que corresponde a centésimo, y así sucesivamente. Pasamos al siguiente y último, que es ment. El sufijo ment se suele unir a verbos para formar sustantivos. Hasta en los anteriores eran adjetivos, pero a partir de este momento vamos a ver los que son en este caso, los verbos que sirven de base para formar sustantivos. Por ejemplo, tenemos agree, y simplemente a ese Y yo le aumento ment, agreement, agree, agreement, argue, argument, appoint, appointment, replace, replacement, embarrass, embarrassment, employ, employment, assign, assignment, enjoy, enjoyment. Y así de esa manera empezamos a formar los sustantivos o el proceso de sustantivación a partir de un verbo. Siempre nosotros tenemos que ver y tenemos que revisar los sufijos, los cuales tienen que ir complementados en la parte final para transformarlos, en este caso, de verbo hacia un sustantivo. Y en este caso que habíamos visto acá, de adjetivos hacia sustantivos. Esa es la explicación en función de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Se les ha dado la explicación correspondiente para que ustedes puedan desarrollar sus actividades de tarea para la presente semana. Señores y señores, que tengan un resto de semana muy productivo. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Buenas noches.